Noche, Lick. Melvin, buenas noches. Vamos a iniciar, compañeros. Vamos a darle. Buenas noches, bienvenidos. Vamos a iniciar con la sesión. Nos vamos a enfocar en el amparo. Va a ser una intervención en términos generales del mismo, ya que este tema será abordado a profundidad ya en Derecho Procesal Administrativo. ¿Ya? Pero sí, como veníamos viendo esos controles a la administración, es importante pues referirles a ustedes el tema del amparo como un medio de control. Ya es importante dentro del derecho administrativo, ¿verdad? Es muy importante tener esta conceptualización. Vamos a hablar rápidamente sobre su regulación legal, ¿verdad, chicos? Que la podemos nosotros establecer que el amparo se encuentra regulado primordialmente dentro de la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 265. Artículo que indica, artículo 265, procedencia del amparo. Se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación ya hubiere ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan, ¿sí? Es importante tener esa conceptualización de la procedencia del amparo. Nuevamente podemos ver que dentro de la Constitución Política de la República de Guatemala se encuentra regulada la procedencia de este medio de defensa. Pero hay que tomar en cuenta que no es sencillamente la procedencia de este lo vital, pues en materia administrativa es difícil su planteamiento, como lo hemos manifestado con anterioridad, porque su necesidad de planteamiento como un recurso administrativo debe de darse previamente la vía ordinaria para que el amparo proceda, ¿sí? Existen otros casos en donde sí es permisible presentar amparo sin agotar la vía administrativa, pero primordialmente y esencial debe haberse agotado la vía administrativa. El caso de la figura jurídica del silencio administrativo es uno de esos cuando se da la procedencia del amparo sin haber agotado una vía administrativa. Los particulares hacen uso del derecho de petición contenido en el artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala y al no recibir esa respuesta de la autoridad se habilita para poder recurrir en amparo
que la misma sea atendida y se ordene que entre a conocer y resuelva y notifique la autoridad administrativa a la que se le está requiriendo una petición, ¿verdad? Ustedes. El artículo 10 de la Ley de Amparo establece que procedencia del amparo. La procedencia del amparo se extiende a toda situación que sea susceptible de un riesgo, una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes de la República de Guatemala reconocen, ya sea que dicha situación provenga de personas o entidades de derecho público o entidades de derecho privado. Cualquiera de estas situaciones son susceptibles de amparo, ya sea en lo público como en lo privado. ¿Sí? Se puede y existe la viabilidad de llegar a un amparo. Toda persona tiene derecho a pedir amparo, entre otros casos, para que se le mantenga o restituya el goce de los derechos y garantías que establece la Constitución o cualquier otra ley. Eso, por eso tiene derecho a pedir amparo toda persona. Estamos hablando de persona, ya no estamos hablando de persona individual ni jurídica, toda persona. Es general el término. También se puede pedir amparo para que se declare en casos concretos que una ley, un reglamento, una resolución o acto de autoridad no obligan al recurrente por contravenir o restringir cualesquiera de los derechos garantizados por la Constitución o reconocidos por cualquier otra ley. ¿Sí? También se puede pedir para que en casos concretos se declare que una disposición o resolución no meramente legislativa del Congreso de la República no le es aplicable al recurrente por violar un derecho constitucional. ¿Sí? También podemos, cuando la autoridad de cualquier jurisdicción dicte reglamento, acuerdo o resolución de cualquier naturaleza con abuso de poder o excediéndose de sus facultades legales. Vean ustedes lo interesante de estos conceptos. O cuando carezca de ellas o bien la ejerza en forma tal que el agravio que se causare pueda no ser reparable por otro medio legal de defensa. ¿Sí? También tenemos cuando la actuación administrativa se exija al afectado el cumplimiento de requisitos, diligencias o actividades no razonables o ilegales, que la misma autoridad le pida que realice algo ilegal, o cuando no hubiere medio o recurso de efecto suspensivo, por favor. También cuando las peticiones y trámites ante autoridades administrativas no sean resueltos en el término que la ley establece, o de no haber tal término en el de 30 días una vez agotado el procedimiento correspondiente, así como cuando las peticiones no sean admitidas para su trámite. Ahí cae amparo. También en materia política es importante tener presente que se puede dar la figura de amparo cuando se vulneren derechos reconocidos por la ley o por los estatutos de las organizaciones políticas. Sin embargo, en materia puramente electoral, el análisis y examen del tribunal se concretará al aspecto jurídico, dando por sentadas las cuestiones de hecho que se tuvieron por probadas en el recurso de revisión. También tenemos acá que en los asuntos de los órdenes judiciales y administrativos que tuvieran establecido en la ley procedimiento y recursos por cuyo medio puedan ventilarse adecuadamente
de conformidad con el principio jurídico del debido proceso, si después de haber hecho uso el interesado de los recursos establecidos por la ley, subsiste amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan. Aquí es donde les hemos venido hablando, que a pesar de haber utilizado los recursos y que la disposición originaria sigue causando agravios, menoscabos, violaciones, restricciones a los derechos garantizados por la Constitución o las demás leyes, se puede recurrir y llegar al amparo. Todo el procedimiento va a ser de estudio y análisis en su oportunidad por ustedes ya en procesal administrativo. ¿Ya? Acá nosotros les damos estos elementos generales para que ustedes vean que este remedio de control en lo administrativo, por favor, es muy importante, ¿verdad? Pero también sigue teniendo esas directrices a tomar y seguir para la implementación del mismo. ¿Bien? Por favor. Vamos a continuar con los servicios públicos. Vamos a entrar a platicar con ustedes acá rápidamente sobre los servicios públicos. Abogándonos acá un poco con el Hugo Calderón, nos indica que el derecho y evolución del derecho administrativo y de la actividad de la administración pública hace necesario integrar una noción jurídica que unifique las definiciones conceptuales de lo que implica y significa la prestación de servicios a los particulares para satisfacer necesidades colectivas, es decir, el cumplimiento del Estado, que el Estado, su fin primordial es cumplir esas necesidades de carácter público que se dan dentro de sus gobernantes. Su finalidad máxima es el bienestar general o bien común. Si ustedes hacemos memoria un poco, así empezamos derecho administrativo, ¿verdad? Teniendo claro y directo la finalidad máxima del Estado. Y así iniciamos y así estamos culminando con ustedes, que es el bienestar general o el bien común, ¿verdad? Desde el punto de vista del derecho administrativo, resalta plenamente esa obligación del Estado. A medida que va evolucionando los estados, aparecen nuevas necesidades. Siempre va a haber nuevas situaciones que exijan al Estado su reacción para bien de sus gobernantes. Se establecen cambios en la actividad administrativa y los servicios públicos no pueden limitarse. Deben orientarse a la realización del interés público en todas sus formas, para concretar la satisfacción de necesidades de carácter general. En todo caso, el servicio público debe ir asumiendo modalidades y fines distintos. Esto implica que a medida que van dando cambios sociales dentro de la administración pública, debe haber cambios de mentalidades. El Estado no puede quedarse dentro de una limitación sin ir observando las necesidades que con día a día va sufriendo su población y debe de implementar mecanismos a través de esas personas jurídicas necesarias para poder cumplir con los mismos. ¿Sí? Funciones esenciales dicen que los servicios públicos es la actividad administrativa del Estado. Debemos separarla en las siguientes categorías. La primera sería de funciones esenciales que están conformadas por aquellos cometidos del Estado inherentes al mismo, como parte de su naturaleza de soberano y que deben ser realizadas por él directamente, siendo impropia cualquier otra forma de realización, ¿verdad? Es el Estado el que directamente debe de cumplir esos cometidos. Los servicios públicos
como lo hemos explicado, ¿verdad, chicos? Hay servicios sociales, cuyo fin constituye el desarrollo de la educación, la protección de la salud, los servicios de prevención social. Y también tenemos la actividad estatal en el ámbito propio de la iniciativa privada. Ahí abordamos un poco más ese tipo de figuras de la parte privada, que se manifiesta cuando el Estado actúa en la esfera del comercio, la industria y la banca. ¿Qué son los servicios públicos? Son ese conjunto de actividades realizadas por el Estado o sus entidades o por su encargo y bajo su vigilancia para satisfacer por medio de prestaciones concretas, inmediatas e individualizadas una necesidad colectiva bajo un régimen de derecho público que imponga su continuidad y regularidad. Ahí tocamos esas características de los servicios públicos. Tenemos aquí esa continuidad, ¿verdad? Ustedes, como primera característica. El servicio público, esta nos refiere a que el servicio público debe ser prestado sin interrupciones. Es decir, que el servicio público no se puede detener, debe ser prestado en una forma continua. Hablamos de esa prestación del servicio, de atender esas necesidades. Dentro del servicio público existen algunos que deben tener una continuidad absoluta, de los cuales no se pueden suspender en ningún momento, por ningún motivo. Por ejemplo, el servicio de agua potable, ¿verdad? La educación, la salud, ¿verdad? Ustedes son esos servicios públicos que no se pueden suspender porque deben ser continuos, porque la sociedad lo amerita, lo necesita. Toda esa gama de servicios que son necesarios día a día, ¿verdad, chicos? Ahora vamos a la regularidad. El servicio público debe ser prestado de acuerdo a las normas legales o reglamentarias. Ya, por favor, aquí les pedimos tener presente esa diferenciación entre continuidad y regularidad. Ya vimos que la continuidad es de que no se debe de suspender, no se debe de interrumpir la prestación del servicio. La regularidad, en cambio, nos lleva a que debe de estar contemplado dentro de normas legales o reglamentos que rijan su prestación, ¿ya? A eso va la regularidad, de tener un marco legal para la prestación del mismo, ¿ya? Y no en forma arbitraria, para que no de forma arbitraria a unos más, a unos menos, no debe de existir esa normativa, esa regularidad para poder prestar el servicio. La categoría del interés general, la aplicación de los procedimientos de derecho público a la prestación de los mismos es inherente. La regularidad hace referencia a que el servicio público funcione de acuerdo a las normas establecidas si el servicio es prestado en una forma irregular, implica que no se esté ajustando a las normas que lo rigen. No hay que confundir la regularidad con la continuidad, por favor. Se los resaltamos y se los pedimos. No confundimos, no hay que confundir los conceptos por muy que nos parezcan ser iguales. Pues la continuidad hace referencia a la ininterrupción, mientras que la regularidad, como ya lo dijimos, hace referencia a las reglas o normas establecidas para el desenvolvimiento de la prestación de ese servicio público, ¿sí? Amplificando este último aspecto, tenemos los servicios de transporte extraurbano, ¿verdad ustedes? En el cual se fijan horarios, que en este caso sería la regularidad. Y en el segundo lugar, que el servicio debe prestarse en forma ininterrumpida. De acuerdo a los horarios establecidos, se trata de la continuidad. Ahí vemos esas dos características, ¿verdad?
regularidad que se debe mantener, cómo se va a prestar, en qué horarios, en dónde, a quiénes, y la continuidad que indica que ese servicio se debe de prestar porque es necesario, es vital, ¿verdad? También tenemos nosotros acá la igualdad como otra característica. Es importante el servicio público. En el servicio público importante es la igualdad en la prestación, por favor. La igualdad en la prestación del servicio público. A eso nos enfocamos acá. Desde el punto de vista que todos somos iguales ante la ley y que las cargas tributarias, tasas y pago por servicios públicos deben ser repartidas por igualdad entre todos los habitantes. Así como a todos les corresponde tener acceso, también a todos les corresponde esa retribución, esa contraprestación, ¿verdad? Ustedes, todo igual. No a unos sí se les va a cobrar y a otros se les va a favorecer, ¿verdad? Esto es importante en la administración para evitar esos privilegios que existen, ¿verdad? En la actualidad, por favor. ¿Sí? Ya que vimos esa igualdad, la igualdad también se tiene que analizar desde el punto de vista de las tarifas que el usuario de los servicios públicos debe cancelar por la prestación del mismo. Es decir, que todos los usuarios deben obtener las mismas prestaciones mediante un pago igual. Y por último tenemos la obligatoriedad. La obligatoriedad es otra de las características esenciales del servicio público. Y esto significa que el Estado tiene la obligación de prestar o garantizar el servicio público. Esta es esencial. Esta es una de las más importantes a mi criterio, porque de ahí se origina la obligación del Estado de su actividad diaria. El Estado debe de tener toda esa gama de estructura que pueda enfocar y canalizar esas necesidades para poder llegar a ese bien general, bien común, en la satisfacción de los servicios públicos que la población necesita. A ustedes, esta sí es muy importante. En este caso no debe de haber discriminación para la prestación del servicio. Quien presta el servicio público tiene la obligación de prestarlo a todos y no existe la posibilidad de negar la prestación del mismo, ¿verdad? Nos enfocamos a que todos deben de tener esa accesibilidad a que se le dé el servicio de el público que necesite el agua, ¿verdad? Ustedes, es increíble que en los tiempos actuales digan que no existe el acceso al servicio del agua cuando es vital, ¿verdad? No puede existir. Hemos visto esa interrupción del servicio vital de agua, pero hay personas que ni siquiera tienen esos drenajes, ese acceso, esa tubería para que le llegue el agua. Es increíble que en nuestros tiempos, en año 2023, existan poblaciones, sectores de nuestro país que digan que no tienen agua, que no tienen acceso al agua. Es increíble que en un estado como el de nosotros, ese sea una de las cuestiones que pasa desapercibida, ¿verdad? Entonces, es importante y que al momento de los gobiernos, el cuerpo ejecutivo debería de canalizar y enfocar esas serias falencias del sistema de gobierno, ¿verdad? Que es vital, ¿verdad, chicos? Entonces, hemos visto qué son los servicios públicos, las características. Vamos a carreteras, electricidad, educación, etcétera. Sí, es una barbaridad que nuestro país esté con esas situaciones actuales, ¿verdad? Aquí les aportamos una breve clasificación de los servicios públicos según su importancia. Podemos tener la primera, esenciales y secundarios, ¿verdad? Entonces, verá Elmer, sí. También tenemos que, tomando a su consideración si el servicio se presta directamente, pueden ser propios o impropios, ¿ya? Que el Estado a través de sus entes o que también las municipalidades lo presten directamente, que la persona jurídica lo preste, son propios. Impropios que se necesita de
otro elemento para poder brindar ese servicio público. También tenemos si su organización y funcionamiento están impuestos por el ordenamiento jurídico, tenemos obligatorios y facultativos, ¿ya? Todo ese... Dice Marlon que el hermano de Adán tiene una empresa de camiones de agua. Sí, se ha vuelto una forma fácil de lucrar, ¿verdad? Es increíble que todavía se lucre con ese vital líquido tan sagrado como es el agua, ¿verdad? Entonces, sí, pero existe, se da la situación en la actualidad. Si ya nosotros acá con la clasificación de servicios tenemos, según su organización y funcionamiento, están impuestos por el ordenamiento jurídico, hay obligatorios y facultativos, ¿ya? También tenemos bajo el punto de vista de la entidad que lo presta, hay nacionales, municipales y mixtos, ¿ya? Por favor. Acá tenemos nosotros también gestión de los servicios públicos. Gestión es cómo se va a dar, cómo se va a crear, cómo los mecanismos que se van a buscar para poderlo brindar, ¿verdad, chicos? Hay una gestión directa o indirecta, ¿verdad? Ahí los servicios públicos directos son aquellos que la organización mantiene el Estado por medio de sus dependencias y las entidades, así se da esa gestión, ¿verdad? Que el Estado es el que directamente está ahí velando por todo. E indirecto, pues, los servicios públicos indirectos los prestan particulares mediante autorizaciones y concesiones con tarifas controladas por el Estado y subsidios en caso de necesidad para no interrumpir ni elevar las tarifas, ¿verdad? Ese es el objeto del subsidio, ¿verdad? Ustedes están para que no de repente le suba a los precios, entonces no, ese es el fin de esa figura de los subsidios y de las concesiones, ¿verdad? Porque se necesita para que se dé esa gestión. Ahí se dan las dos, a mi criterio, la gestión directa. ¿Por qué? Porque el Estado lo va a delegar a la municipalidad necesita prestar un servicio de extraurbano de buses y prestar algún servicio de mercados, de limpieza, es un servicio básico que tienen que dar y se busca a la persona, se da todo el trámite administrativo interno a efecto de celebrar el contrato de concesión y también para poder rescindirlo en el momento donde no se está prestando el servicio como se había convenido, ¿verdad? Ustedes, y no se esté dando una defraudación al Estado, ¿verdad? Entonces, esas son las figuras que tenemos ahí. Tenemos nosotros también aquí que hay un régimen jurídico de los servicios públicos. Aquí tenemos un poco de concesiones. Aquí podemos hablar que en las concesiones la administración pública se ve imposibilitada por las limitaciones presupuestarias a prestar el servicio público. Entonces se encomienda a los particulares que asuman los riesgos económicos para la prestación de los mismos. Esa es una concesión, ¿verdad? La administración pública no puede, no sabe de dónde sacar para poder cubrirlo. Y eso sí, hay que dar una autorización por el Estado, se debe de otorgar a través de su representante en ese momento según la jurisdicción, ¿verdad? Entonces, es un acto reglamentario, pues en el mismo se fijan las normas a que necesariamente se deben condicionar la organización y funcionamiento del servicio público. Así también quedan contenidos aspectos referentes a horarios, tarifas, forma de prestación del servicio, derechos de los usuarios, etcétera. Todas las características que se necesiten. El acto de condición es el que condiciona, como su nombre lo indica, las atribuciones que debe cumplir el concesionario de las facultades que la ley le otorga, así como de las obligaciones. Esa es una condición fundamental. Entonces, de ahí damos cómo se da la concesión, ese otorgamiento de las concesiones. Se indica que queda regulada las concesiones dentro del Código Municipal, además de otras leyes. En su artículo 32 se establece la facultad que tienen las municipalidades para otorgar a personas individuales o jurídicas la concesión para la prestación de servicios públicos.
Ese es el fundamento, el artículo 32 del Código Municipal de las concesiones. Si ustedes lo ven, está delimitado a esa jurisdicción municipal para que ellos sean los encargados de poder, según la necesidad establecida, de poder llegar a otorgar una concesión, ¿ya? Artículo 32 del Código Municipal. Por favor. Y ahí está, se da también la intervención dentro de la concesión, y la intervención se da rápidamente. Les vamos a referir, aunque no aparece acá, pero se las vamos a referir. En Guatemala los servicios públicos pueden ser intervenidos. Lo que encontramos regulado dentro del artículo 120 de la Constitución Política, que establece que el Estado, en caso de fuerza mayor y por tiempo estrictamente necesario, puede intervenir en empresas que prestan servicios públicos esenciales para la comunidad cuando se obstaculice su funcionamiento. Ahí se da una intervención, ¿ya? Cuando el Estado lo ve necesario. Está igual contemplado en el Código Municipal los servicios públicos por las razones siguientes: por administrarse y prestarse en forma deficiente, que se dejen de prestar sin autorización alguna y que se violen ordenanzas y reglamentos por parte del concesionario. Esos son los elementos para que los intervenimos y pum, se deja que el particular los preste, ¿ya? Esa figura es importante en esta de las concesiones también. No se da esa libertad de poder manipular la necesidad del usuario, ¿no? Ustedes. Tenemos aquí ese régimen jurídico de los servicios públicos que dan a través de notas generales de caracterización. Este caso es importante y es de tener acá presente que pasan y enfocan esas características primordiales de cada servicio público, de cómo se va a ver en el Estado internamente, si se tiene, si se puede, se tiene el material, el recurso, la infraestructura para poder dar, si se necesita exteriorizar esa necesidad de cubrir esa prestación de servicio. ¿Vieron, chicos? También tenemos nosotros esas notas específicas en la acción de constitución del servicio. Toda esa estructura que se debe de ir generando y formando para poder tener ese marco conceptual de cómo se constituye, para qué, la necesidad, en dónde, el grupo que va a afectar, el que va a beneficiar, si se tiene toda esa solvencia financiera por el Estado, pero no, si necesita apoyarse con elementos ajenos en el sector privado o público para poder cubrirlo, ¿verdad? Y también tenemos el aspecto de la acción de funcionamiento del servicio. Que sea, si vemos nosotros, el fin del Estado es dar ese servicio y el bien común. Entonces, debe ser funcional ese servicio. Debe tener que la población, la localidad, donde esté segmentado la necesidad, que ese servicio va a cubrirlo, va a llenar esa necesidad que se tiene en la población, ¿sí? Bien, entonces esto es importantísimo, es hasta dónde nosotros vamos a darles esta clase del día de hoy. ¿Oyeron? Vamos a detenerla y pues vamos a aprovechar a Melvin. Dígame. ¿Cómo se da una intervención? ¿Por medio de qué? Mire, Melvin, así queda contemplado desde el momento de la concesión, como va a estar un marco regulatorio de la misma, ¿ya? Para que sea una intervención necesariamente debe haber una concesión, ¿ya? Entonces, para que se dé la misma y se dé contemplada, debe de haber una deficiencia en el servicio, como lo hemos platicado. No se están cumpliendo con los parámetros establecidos contractualmente y se faculta a la persona jurídica. En estos casos, lo más típico son en segmentos de consejos municipales que utilizan esta figura.
Entonces ellos intervienen. ¿Por qué? Porque se aplica la cláusula del contrato tal, por decirle algo, ahí de queda contemplada que una vez se establecen los elementos que se han pactado para que no se puedan suspender el servicio, va a intervenirlo la persona jurídica encargada, ¿yo? Pero se da por el de dejar de cumplir con lo pactado y a través de, debe haber quedado constancia del mismo, ¿no? O sea que tiene que haber un acuerdo municipal. No es acuerdo municipal. El acuerdo municipal se da para que se faculta que se suscriba esa concesión contractualmente, un contrato. Ese va a ser el elemento clave acá, ¿no? El Consejo Municipal da la autorización para que se dé esa concesión, faculta al alcalde para que inicie el trámite correspondiente y suscriba todo lo necesario y ahí va a quedar, pero ya eso es contractual. Ahí ya eso lo van a ver ustedes en notariado, ¿ya? Gracias. A las órdenes, Melvin. Chicos, si no hay alguna consulta previa, pues rápidamente les manifestamos que todos los que quisieron ver alguna situación con notas, resultados y los anteriores, miren, procesos de revisión, esto sí, conforme a los tiempos y situaciones, lo tienen que haber hecho directamente con el magíster Alexander, ¿sí? Entonces, cualquier situación, ya tienen ustedes mi número, escríbame y yo lo traslado para ver cuál es la respuesta breve y que se le puede proporcionar a quien me está consultando acá sobre una revisión, ¿bien? ¿Y la diapositiva la van a mandar? Sí, sí. Esperábamos la clase de hoy, ¿verdad? Porque como ya de hoy en 8 ustedes tienen su examen final, entonces, a las órdenes, Daniel. Entonces, ya hoy yo traslado hasta dónde se llegó, ¿verdad? Hasta dónde avanzamos, para que se puedan, en jueves, viernes, ya puedan ustedes tenerlas, o lunes, para que, exagerando en el fin de semana, para que ya las puedan consultar ustedes en el apoyo para su examen final. ¿Oyeron, chicos? Gracias. Vaya, Melvin. Entonces, si no hay alguna consulta más, Josué, dígame, Josué. Bueno, Angelic, una pregunta. Permítame. El servicio civil y el contrato administrativo ya no entrarían en el examen, ¿verdad? Hasta acá, hasta estas, yo reporto que hasta acá abordamos, Josué. Ok, ¿no? Muchísimas gracias, Lick, y gracias por todo. No, hombre, es un gusto, es un honor poder acercarme a ustedes y tratar de aportarles despertar en ustedes esa necesidad de indagar más en el derecho administrativo, que es muy interesante, es muy amplio. ¿Oyeron, William? No tenga pena. A las órdenes siempre con la cátedra. Ahí estamos nosotros. Es un gusto poderlos haber atendido, haberlos acompañado en este semestre. Muchas bendiciones, sigan estudiando duro, concéntrense, repasen. Alan, no tenga pena, es un honor. Gracias a ustedes por la atención. Eso es lo más importante. A nosotros nos llena que la atención y que ustedes, como les indicamos al inicio, no se queden solo con la cátedra ni con la diapositiva, sino que entren más, aborden más y vayan ustedes sacando sus conjeturas. Nosotros, Iván, a las órdenes, no es de memorizar, ¿verdad? El conocimiento no es memorizar, el conocimiento es absorber de lo que nosotros repasamos. Absorban, y sí, siempre hay que consultar, ustedes deben tener sus leyes, sus reglamentos, todo ese material, sí, es importante, pero tengan claro de que siempre, día a día, se aprende algo nuevo. ¿Oyeron? Por favor. Nilda, a las órdenes. Eso sí les pedimos. Todos los días estemos abiertos a que aprendemos algo. Sea académico, sea humano, social, comunal. Melvin, a las órdenes. Un gusto. Siempre, todos los días vamos a aprender algo. ¿Oyeron? Por favor, tengamos esa humildad, esa capacidad
de aprender día a día. ¿Oyeron? Siempre podemos aprender del mayor, del menor, del más pequeño. Siempre aprendemos. ¿Oyeron? Lo importante es que tengamos esa apertura a adquirir ese conocimiento, porque eso nadie nos lo va a quitar. Igualmente, Ale, bendiciones a todos y sigamos adelante, y pues si Dios quiere, pues nos miramos ahí en el próximo semestre, ¿vieron? Cuando ya estén en el CEP. Y por mi parte, pues ha sido un gusto poderlos traer. Éxitos el miércoles en su examen, por favor estén atentos, ahí está ya las indicaciones del horario y todo, las diapositivas, el material, pues ya lo tienen, y muchos éxitos y bendiciones y que tengan un buen fin de año. ¿Vieron? Por favor, siempre con cuidado, disfruten, pero con medida, por favor. ¿Vieron? Se les va a agradecer y vamos a estar aquí siempre a sus órdenes. Ahí tienen el número, está el magíster, estamos todos. La Universidad de San Carlos, pues, honra con tenerlos a ustedes como sus alumnos. ¿Oyeron? Muchas bendiciones. Y pues hasta acá llegamos. Gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas noches, chicos. Muchos éxitos, pues. Cuidan. No, no, hombre, es un honor poder acercarse a ustedes. ¿Oyeron? Vamos. Algo. Pablo, cuídense bastante. Nerlon, feliz noche y estudien duro. Siempre lean algo, siempre lean algo. Feliz noche, Lick, gracias por